saben, hoy está con nosotros, con nosotros, nosotras, el poeta mapuche huiliche Bernardo Colipán, que es poeta y historiador, pero bueno, es un enorme placer, Bernardo, por supuesto, antes que nada, muchas gracias por estar con nosotros, por hablar con nosotros, de saturar la cartografía colonial, ¿no? Del Balmapu. Em, pero bueno, yo no voy a hacer ninguna presentación porque esta la va a hacer con mucho placer el gran amigo de Bernardo, que es Jorge Píndola. Así que le paso la palabra a mi querido colega y bueno, adelante Jorge, por favor, si digamos, funciona la... Bueno, buenas tardes a todos y todas, Mari Compuché, Mari Pupeñi, Pulamien. Sí, la verdad que es un día hermoso, especial. Tenemos la compañía de Bernardo Colipán, este, mucha gente esperando la conversación y esperando todavía entrar, así que bueno, vamos a ser breves. Primero que nada, presentar a Bernardo. Bernardo es poeta, es profesor de Estado en Historia y Geografía y es maestro en estudios latinoamericanos. Tiene varias publicaciones, voy a nombrar algunas. Zonas de Emergencia, poesía joven del sur de Chile, junto con Jorge Velázquez en 1994. Su libro de poesía Arco de Interrogaciones, por Ediciones LOM en 2005. Su libro Comarcas, editado en Puerto Montt en 2013. Su libro Pulotre, Testimonios de vida de una comunidad huiliche, 1900-1950, por la Universidad de Santiago en 1999. Luego publicó Forrahue, Matanza de 1912, en el centenario de esos acontecimientos en 2012. Publicó Diálogos bajo el volcán junto a Caucao en Ediciones Cultrum en 2019 y publicó la antología de poesía mapuche actual por el Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio de Santiago en 2021, titulada Gualmapu Huitral, el tejido poético del Gualmapu. Está prácticamente saliendo su libro último, Cuadernos de Nampulcafe, por Provincianos Editores, este año. Bernardo Colipán ha recibido la beca de creación literaria del Fondart en 1999, fue becario de la Fundación Internacional Ford en 2010, recibió la beca del Fondo Nacional del Fomento del Libro y la Lectura en 2019. A grandes rasgos, uno sabe que esto no define a una persona ni mucho menos, pero bueno, es la trayectoria, sobre todo bibliográfica de Bernardo. Y también queríamos saludar a gente con la que trabaja Bernardo, gente muy querida por él, a la gente de la agrupación de estudiantes mapuche Chilcantujo de la Universidad de los Lagos, quienes hoy están algunas presentes en esta charla, y también a la Escuela Superior de Medicina de Curaco de Vélez, donde también se desempeña el querido Bernardo Colipán. Así que bueno, sin más, lo dejamos con nuestro encafe de hoy, Bernardo Colipán. Mari Pupeñe, Pulamien, amigos, amigas, compañeros, compañeras de Alemania, de Europa, de nuestro querido barrio latinoamericano, del Gualmapu, y de toda la gente que en este momento está acá compartiendo, va a comenzar a compartir este Nutram que le llamé Suturar, sanar la cartografía colonial. Entonces quiero enviar un cordial saludo en particular a los amigos de la Universidad de Jena que están dando esta oportunidad para poder abrir una reflexión que siempre ha estado acá y verbalizarla, ponerla en acto de lenguaje. Yo voy a dar comentar una experiencia que tuve acá con un taller que hice sobre filosofía y memoria y que ahora le voy a llamar
suturar y sanar la herida colonial o la cartografía. Pero antes quiero hacer una reflexión desde el lugar donde yo trabajo, desde el lugar donde yo escribo, pienso. Y le llamé a esta pequeña introducción Pensar en clave Raki Swan. El otro, en cuanto extraño, con toda su singularidad y densidad, siempre se va a convertir en algo provocador, en una amenaza, pues nunca se va a conformar con ser una entidad observada, sino que también va a observar al ojo dominante. Y siempre con una mirada crítica, y lo va a mirar de frente, nunca de costado, mientras el ojo único colonial lo observa con una mirada oblicua, científica, en una acción forense, lo descompone para conocerlo, luego se va sin recoger ni restaurar los pedazos. Por eso la conciencia hegemónica, el ojo colonial, lo va a diluir como sujeto, así va a amputar su historicidad para luego ingresarlo en su reducción visual. Entramos forzados en el horizonte del ojo colonial, despojados de nuestra ontología, con memorias vaciadas y sin una piel política que cubra nuestro cuerpo. Por eso, para pensar en clave Rakiswam, hay que arriesgarse ontológicamente a ser otro, distinto al contenido con el que nos han llenado luego de habernos vaciado. Por eso es necesario comenzar un ampulcán, es decir, un viaje al interior de nuestras profundidades socioespaciales. No es casualidad que Abya Yala viene a ser la tierra que florece en un extenso jardín. La enorme selva donde es necesario también perderse para que otros te encuentren. Y yo pienso en los jóvenes revolucionarios, pienso en el Che Guevara, en el Camilo Cienfuegos, en Fidel Castro, que desembarcaron en el Grama, en las costas cubanas de Batista a inicios de 1956, que en rigor fueron 88 en total, y llevaban en su imaginario al topo de la historia, es decir, al proletariado, como el único sujeto emancipador. Pero tuvieron que perderse en la Sierra Maestra, quedar sin alimento, a la deriva, hasta que el otro lo encontró en su selva, le dio una jarra de agua con una mano y con la otra le sujetó el fusil que nunca más lo soltó. Entonces fue el sujeto campesino con el indígena descendiente de la cultura taína, junto al afrodescendiente, quienes emanciparon a Cuba lejos del gran topo de la historia. La filosofía de los pueblos originarios tuvo que acostumbrarse a sobrevivir en la noche de la gran selva latinoamericana. Por eso se adhirió a la piel del jaguar, del ocelote, del tapir, del puma, del monito de monte y de las aves rapaces que vuelan sigilosas, iluminadas por las noches siderales. En la novela Los Pasos Perdidos de Alejo Carpentier, el personaje principal remonta río arriba para conocer el origen de un instrumento musical. Y al internarse y perderse en la selva, encuentra el origen de la música. Para sacar a la luz esta manera de pensar, debemos explorar nuestras zonas abismales, seguir los ecos perdidos para encontrar nuestra propia voz. Para filosofar en clave Rakiswam, debemos atender que el pensamiento se nos revela en coordenadas simbólicas más que conceptuales.
Junto con las lecturas que hacemos de los símbolos, también debemos vivirlos. No tiene ningún protagonismo el sujeto que piensa al interior de la selva del Gualmapu, pues se encuentra en el mismo horizonte epistémico del puma que lo mira. Es un centro más que existe en relación a otros centros. Hay huellas invisibles que cruzaron la montaña antes que él. También los árboles miran, observan y sienten de manera distinta, pero piensan. Cada símbolo es una esfera de vida en donde circulan masas de aire que vienen de distintas direcciones. A eso el lonco Arturo Kemiao le llama Moncul Mapu. Se llama Kusou Muyu al trabajo que tiene la mente para generar símbolos. Como personas que sentimos y que pensamos, somos un trayenco manantial símbolo genético. A la hora de arrancar con un ejercicio reflexivo, importa más el comienzo que el punto de llegada. Importa más el camino que el destino. Y la razón no es la única vía de entrada al conocimiento. También debemos andar las rutas que se abren en los sueños, los senderos invisibles de la memoria, la gramática de lo no dicho, en lugar de las cosas olvidadas. Somos seres que venimos al mundo a completar los sueños irresueltos de quienes no alcanzaron a soñar. En los moldes vacíos que dejaron, construimos nuestra morada para vivir. Hay símbolos, sueños irresueltos, lenguajes cifrados, alegrías olvidadas, que constelan al interior de nuestra psiquis y que mediante el ejercicio símbolo reflexivo se vuelcan hacia afuera y misteriosamente le otorgan sentido a nuestras realidades. El Mapu pensamiento otorga una pulsión vital para volver a nutrir la vida psíquica de las plantas, los ríos, las hormigas y la comunidad humana. Me disculpan un segundo, tengo que ver el computador. El Mapu pensamiento le otorga una pulsión vital para volver a nutrir la vida psíquica de las plantas, los ríos, las hormigas y la comunidad humana. La mayoría de los temas que se trabajan reflexivamente están simbrados en el vértigo de un trance, de una danza nocturna, de una ofrenda al amanecer y en la fatiga de los cuerpos cansados de tanto subir y bajar montañas. Por lo mismo se entiende que esta aventura filosófica no conozca diques ni molduras. No es casualidad que este potencial símbolo psicosimbólico se sumerja y aparezca proporcionando sentido a las múltiples esferas individuales y promueva sus encuentros, sus intersecciones. No buscamos comprender al mundo, sino hacernos uno con él. El interés no está puesto en explicar la realidad, sino más bien comprender el pequeño mundo en que vivimos. Sentir las hebras del tejido que sostiene nuestra vida. Pensamos a través de imágenes, de cantos, de danzas, de trances, de sueños.
Nuestro trayenco manantial se acuerpa en la psiquis, en los huesos, la raíz, y también en la oscuridad invisible de todo lo existente. Y compartir algunos con ustedes escenarios epistémicos. Entonces ahora el territorio deviene en un sujeto de conocimiento. Ahí está la selva lacandona de México, al frente está la selva del Petén de Guatemala, los une el río Usumacinta. La Costa Rica y al sur de Costa Rica, una frontera con Panamá. Ahí tenemos otra selva, que es la selva de Iquito, en la Amazonía del Perú. Ahí tenemos ya al sur ya del continente sudamericano, Triltil, que está en la misma coordenada donde me encuentro yo ahora en Osorno. Esto es la costa. Manquemapu, que también está en la parte sur del territorio mapuche, lugar de cóndores. Y esto fue en el fin de semana. Esto se llama Panguimapu. Está en la cordillera de la costa. Y la casa que ven en el fondo es de un lonco, de un Arturo Camiao, un quimche, un filósofo mapuche con el que estuvimos con mi hija conversando durante una mañana tomando mate, hablando de filosofía del territorio. Entonces, para poder tener alguna emociones previa para poder entrar al trabajo, fue necesario poder enunciar desde qué lugar nosotros hablamos, pensamos, sentimos y nos emocionamos. Entonces le quiero compartir ahora el trabajo que se llama Suturar, sanar la cartografía colonial. Este trabajo lo hicimos con una agrupación, un colectivo que se llamó Letras en Resistencia, en la ciudad de Osorno, la colonial. Y fueron distintos talleres que se realizaron en la ciudad de Osorno, en los barrios, en las poblaciones. Y yo armé un programa para trabajar durante todos los meses de invierno, un taller que se llamó Utopía de Chauracahuín, que era una reflexión sobre el territorio, la memoria, y en este sentido serían las instalaciones coloniales en el territorio del sur de Chile. Y reitero que fue en los meses de invierno, lo hicimos en unas sedes sociales de las poblaciones, y la gente llevaba su trozo su palo de leña, y ahí estábamos una tarde completa. Para ubicarnos, cuando hablamos de territorio mapuche, Gualmapu, en su conformación histórica, el Gualmapu lo podríamos cifrar en la parte norte con el río Biobío, y en la parte sur por el lado de Chile,
Chiloé un poco más al sur, y por el lado de Argentina, como ustedes ven, todo ese paño de tierra. Entonces, desde el oeste se libraba con el Pacífico y del Pueblo, y del oriente con el Océano Atlántico. Y conforme fueron sucediendo las distintas eh, momentos históricos, el territorio mapuche se fue eh, reduciendo de una manera, como ustedes se pueden dar cuenta. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? El taller de 3 meses sobre epistemología y memoria del territorio se llamó Utopía de Chauracagüí. ¿Y por qué se llamó así? El año 1793, los loncos, los caciques de acá del territorio, van a capitular con la corona española. El año 1792, en la primera caravana de la muerte, Tomás de Figueroa entra a las comunidades mapuches, va a ahorcar a los caciques, a su esposa, a sus niños, y va a ser una pasada por todo el sur. Y luego de eso, le dice a la gente: firmen un tratado. Y la gente firmó el tratado que se llama el Tratado de Paz, el año 1793. Y ahí hay un lonco cacique que se llama Catriguala, que es del sector de Rahue, donde me encuentro ahora. Y algo pasó en la cabeza de este chacha. Porque Chauracagüín, que es el lugar donde me encuentro, que es la parte sur del territorio mapuche, estuvo emancipado durante 200 años, desde el año 1601 al año 1793. Era un territorio donde no había presencia española. Por lo tanto, aquí en este territorio, el mapuche pudo volver a ternurar durante casi 200 años. Pero hay un parteaguas, que el año 1793, donde se produce este tratado de paz. Se va a capitular. La gente de acá de Osorno le entrega el camino real que conecta a Valdivia con Chiloé, el paso que necesitaban los españoles, pero también le entrega una parte importante de territorio en el sector oriente, y además la ciudad de Osorno, que había estado durante casi 200 años bajo el dominio de la selva fría y sagrada. Sin duda un cambio de época importante, pero en la emoción de este cacique, manda a su hijo, que se llama Francisco Villapichún, a estudiar en el Colegio de Naturales de Chillán, que era como la única institución de educación superior que había en el momento. El tema que aprenda solamente a leer y escribir y se regrese. Y además también era una manera como de proteger al niño, que tenía como 14 años, como él había firmado, y también se generó la desconfianza con otras parcialidades. Pero este niño no solamente aprendió a leer y a escribir, porque ya más o menos para el año 1810 se había recibido como el primer licenciado en filosofía del territorio mapuche. La utopía Chauracagüín, la utopía del lonco Catriguala, esto de mandar a su hijo a estudiar el año 1796, estudiar filosofía. Entonces, ¿por qué es necesario volver a este momento de quiebre, ¿cierto?, de fisura, y también encontrar ahí que hay algún mensaje cifrado que se está lanzando hacia el futuro? Porque en este viaje que uno hace a la memoria, nosotros nos entendemos y nos vemos como sujetos situados en coordenadas de cuerpo, en coordenadas de emociones y en coordenadas de territorio. Nos vemos
activando procesos reflexivos donde sentimos y pensamos de una manera autónoma, y desde ahí nos intentamos vincularnos y relacionarnos en una red con otros sujetos próximos, que no necesariamente son mapuches. No, siempre la habilidad que tuvo la sociedad mapuche generar alianza con otros territorios, en este caso con el territorio tehuelche, con los incas, con los mismos polinésicos. Siempre un grado de simetría de encontrarse con los sujetos otros que también son próximos. Pero también somos sujetos que nos encontramos en el Hueño Quintún. ¿Y qué significa Hueño Quintún? Es cuando uno sale de su casa y siempre como que se le olvida algo, ¿ya? Y vuelve. Y encuentra lo que muchas veces se le había quedado olvidado. Pero Hueño significa regresar, significa volver. Quintún significa mirar hacia atrás. Entonces, el Hueño Quintún es el acto físico de mirar hacia atrás para ver si viene alguien, se quedó algo ahí olvidado, se cayó algo, pero en fin, siempre el Hueño Quintún nos va a impulsar a mirar para atrás y a ver qué fue lo significativo que se nos quedó. Por eso también es recordar y aprender cómo se hacían las cosas. Y por eso permite elaborar una memoria de práctica, de historia, del lenguaje, con el fin de volver a recuperar alguna enseñanza, resituarla en un presente, en fin. Entonces, cuando hacemos Hueño Quintún, estamos abrazando la memoria del pueblo mapuche. Y es un ejercicio que puede ser individual, y acá en el taller lo hicimos colectivo. Pasamos del recuerdo individual al recuerdo colectivo. Y la idea era poder reconfigurar los territorios, cómo se recomponen los espacios vitales, en fin, hacer de la memoria un espacio habitable. Y para ello había que recurrir a ciertos dispositivos. Entonces, ahí estamos en la sede de los vecinos, en pleno invierno, y cada vez que nos encontrábamos, yo les ponía en la mesa a los amigos, a los Peñas, a las Lamienes, un costal de harina molino Rahue o molino Grob. Que en realidad acá en el sur hay muchas molineras, el molino Rahue, el molino Sorno, el molino Grob, en Valdivia, el molino Kuzman, en fin. Y bueno, la idea era, oye, ¿con qué te vinculas con esa bolsa? Y la mayoría de los amigos decían, si fuera la bolsa de harina cuando yo era niño o cuando yo era niña. Y recuerdo que mi abuelita usaba esa bolsa, la cortaba para hacer servilletas. Ya había otra persona que vinculaba su recuerdo privativo con la mamá y decía, con esa bolsa se hacían los calzones. Y había otro que decían, recuerdo a mi abuelo que lo están velando en una casa del campo, está arriba de la mesa, está muerto y está tapado con la misma sábana que era del molino Rahue y que ahora también le servía como una sábana mortuoria. Y bueno, la mayoría de los recuerdos privados se vinculaban con la mamá, con la abuela, con la tía, y todos reciclando esa bolsa para hacer servilletas, bordándola para hacer el paño de losa, poniéndole una solución para que se intente borrar esa marca, que era bastante difícil borrarla, pero también de ahí salían manteles, ¿ya? Y bien, todos los recuerdos vinculados con esta bolsa de molino Rahue eran rememoranzas que estaban
tendía en puente emocional. Entonces, por esos años también había una serie en las revistas de la época, recomendaciones de cómo trabajar la bolsa. Y ahí hay un aviso que decía que la bolsa de harina es una bolsa de truco para costurar en casa, donde se puede hacer la servilleta y también una ropa para los hermanos más pequeñitos. Y ahí tenemos la bolsa de harina, de costal de harina de las molineras del sur de Chile, ya hecho sábana ya. Y preguntando cuál era cuál era el vínculo que existía con esa bolsa. Sábana de saco de harina cocido entre sí, cubre el extenso sueño de la familia que es dueña del tiempo. Son sábanas pobres de nobles mapuches, decía una persona. Otra persona decía, me pareció de una dimensión preciosa la relación entre los sacos que envolvieron la harina, hoy envuelven los sueños, y los sacos colgados vuelan unidos. Y así una serie de emociones que se vinculaban con, con las sábanas, con las servilletas, en fin. Aquí tenemos un calzón hecho de lana con el costal de harina molino Rahue. Y acá en el sur era algo común que los pañales de los bebés fueran también de esta saco de harina. Y hay un testimonio de un compañero que asistió al taller y puso el ejercicio de memoria relacionado con una bolsa de género para la harina. A todos los participantes del taller nos hizo evocar tiempos de nuestra infancia, cuando nuestros padres y las personas que nos relacionábamos hacían un uso óptimo tanto de esa bolsa, ya que hacer mucho de nosotros, y por qué no decir todo, se maximizaba todo lo que se podía adquirir en esos tiempos pretéritos, y aquí curiosamente nuestros padres, vecinos, amistades, y por qué no nosotros mismos teníamos que crear toda la forma de utilización de los escasos recursos con los que disponíamos. Y conforme fue pasando como el taller, y ya vamos pasando de la subjetividad ahora a la historicidad. Entonces, por ahí nos dimos cuenta que el latifundio trajo consigo la instalación del monocultivo. Este a su vez generó una economía extractivista del trigo que trajo como consecuencia la instalación de las molineras acá en el sur, las molineras Rahue, Chot, Grob, Guzmán, etc. Pero a su vez, la instalación del monocultivo del trigo, al promover una economía extractivista y generar la instalación de todos estos sistemas de producción, trajo consigo las matanzas y la violencia policial se usaron para el despojo de todas las tierras mapuches del sur de Chile. Entonces, efectivamente hay una vinculación entre la expansión del latifundio en territorios mapuche y la expansión del latifundio desde fin del siglo XIX y casi todo el siglo XX, usó como dispositivo las matanzas de familias mapuches. Y recorriendo el territorio, estoy hablando del sur,
la parte sur del territorio mapuche se conoce como Futaquymapu. Y cada vez que uno conoce un nuevo territorio, una nueva comunidad, se encuentra con una matanza. Entonces, yo he ido enlistando una cronología de despojos con resultados de muertes y heridos graves entre el año 1900 y 1950, como consecuencia de la constitución de la propiedad austral en el sur, de la propiedad austral en el sur de Chile. Entonces podemos enlistar 1911, matanza de Rupanco; 1912, matanza de Forrahue; 1916, matanza en Yanquihue; 1917, lanzamiento y despojo de familias que resultan asesinadas, eso es Lanco; 1918, la matanza de Futrono; 1923, tenemos el despojo de 60 familias expulsadas; 1913, matanza de Loncoche; 1916, matanza de Frutillar; 1941, matanza de Curaco. Entonces, conforme se iba expandiendo el latifundio, iba dejando atrás una cantidad de comuneros mapuches asesinados y desplazados forzosamente de sus territorios. Este es el fusil Mauser de cerrojo con cargador interno fijo para 5 cartuchos en calibre 7,65 por 54 y con miras abiertas. Es alimentado mediante peine de 5 cartuchos. En el costado derecho podemos encontrar los casquetes del fusil Mauser esparcidos en el territorio de Forrahue, donde fueron ejecutados más de 30 comuneros mapuches. Y no era casual que en la fin del siglo XIX, principio del XX, si se recorría el territorio mapuche, se encontraban casquetes del fusil Remington, el Comblade, el Spencer, la carabina Mauser. En el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos del año 16 de enero del año 2016, menciona que lo que se conoce en la historia republicana de Chile como pacificación de la Araucanía arrojó una cantidad de más de 70.000 personas asesinadas. Ahora, el año 1859, el presidente Montt le declara la guerra al pueblo mapuche a través de un decreto y permite la entrada del primer ejército de línea, el tercer ejército de línea, séptimo ejército de línea, Cornelio Saavedra, el coronel a cargo del trabajo de esta entrada militar. Y todos los años los coroneles, los generales, tenían que presentar una memoria de guerra al Congreso, que en rigor eran cuántos mapuches habían sido asesinados, cuántas tierras iban quedando para el Estado y cuántos ganados iban requisando. Entonces, si fue una guerra, ¿por qué le llamaron pacificación de la Araucanía? Entonces, hay una manera de cómo se nombran las cosas acá, porque al quedar en el imaginario nacional como la pacificación, le despoja de toda la crueldad que tuvo el hecho en sí. En Argentina estuvo la campaña del desierto, que usó como dispositivo los campos de concentración y campos de exterminio. Pero en un país se llama pacificación a un hecho de crueldad y en otro país se llama campaña del desierto, otro hecho también de asesinatos masivos. Pero hay una cosa que está ocurriendo en el sur de Chile, y es que mientras ese mismo fusil Mauser que
que le acabo de mostrar, mientras quemaba cuerpos obreros en el sur de Chile, perdón, quemaba cuerpos mapuches en el sur de Chile, en las matanzas que le acabo de enlistar, a eso sumamos lo que es la guerra de la pacificación. Fíjese que ese mismo fusil en el norte estaba asesinando cuerpos obreros. Y es conocida la matanza de obreros en Chile de la Escuela Santa María, pero también tuvo la matanza de obreros en Antofagasta, la matanza de obreros en Iquique, la matanza de obreros en Valparaíso, la matanza de obreros en Santiago, en Punta Arenas, en fin. Algo pasaba con ese fusil que se estaba ensañando con obreros y con indígenas, porque el extremo sur exterminó todo el pueblo Selknam, no quedó ninguno, ya, cuando se instaló la gran hacienda en el sur de Chile. Entonces, no debemos olvidar que el colonialismo se sustenta sobre el desprecio del hombre y la mujer, la colonialidad como el lado oscuro de la modernidad. El nazismo en Europa provoca rechazo y se condena por el asesinato de millones de personas. Pero ahí pueden ver un campo de concentración nazi y en el otro extremo un campo de concentración mapuche en Balcheca, Argentina, mediados del año 1800, ¿ya? Al parecer los campos de concentración y exterminio debutan en América Latina primero. Luego no hay nada original en el nazismo que no fuera implementado antes en el territorio mapuche. Lo que no se tolera el nazismo es que sus crímenes se cometieron contra el hombre blanco. Y reitero el hecho de cómo la modernidad arrastra un vagón de cola que es la colonialidad. Porque acá en el sur de Chile se plantea que es un hecho moderno y la construcción de la carretera SMART constituyó un proceso de modernización en el sur de Chile y trajo el progreso. Pero no puede traer progreso una carretera que se construya para saquear todo el bosque que se encuentra en la cordillera de la costa y en todo el territorio mapuche, pero le llaman progreso. Pero en fin, en la fruta de Guillimapu en septiembre de 1793, un grupo de hombres armados pacifica a los mapuches y 180 años más tarde también, pero en 1973, otro grupo de hombres armados ahora va a pacificar a los chilenos. Entonces, ya en la parte sur del territorio mapuche, vamos a ver los despojos de tierra mapuche huilliche con resultados de muertes y heridos. Curaco, Forrahue, Frutillar, Lanco, Loncoche, Maipo, Futrono, Rupanco. Y ya para el año 1940 el latifundio alemán estaba completamente instalado. Hay una ley que se llama la ley de 1930, que más que legitimar la pequeña propiedad, va a legitimar la gran propiedad. Los dispositivos fueron los alcaldes que se prestaban para la usurpación de tierra, los intendentes, los notarios, los abogados, y hay una figura que le llaman los tinterillos, que eran personas que estudiaban un poco de leyes y con eso le bastaba para engañar a la familia, para quitarle sus tierras. Y volvemos a nuestro costal de harina. Entonces, en el palincesto del paño colonial, encontramos una sociedad a quienes le vaciaron de sentido, le confiscaron sus tierras y le amputaron su religiosidad. Y hay que
leer a contrapelo ahora, porque ocultos en los pliegues del costal de Erina podemos encontrar cientos de cuerpos que no alcanzaron a ensamblarse para formar un tejido, que son descendientes de hombres, de mujeres, de niños, asesinados en la invasión colonial de las canoas en 1793, la guerra a muerte, 1819, 1832, la guerra de la pacificación, 1859, 1883, el despojo y la blanquitud republicana, 1900, 1950, la contrarreforma agraria, 1974. Entonces, en el costal de harina sin fondo habitan comunidades desarraigadas de su espiritualidad, de sus tierras, de su guillatún, despojado del sentido de su apellido y la manera como nombrar el amor con su propio idioma. Entonces, hablamos de cientos de jóvenes, de niños, a quienes sabiamente se le inculcaron el miedo, le inculcaron el complejo de inferioridad, el temblor, el ponerse de rodillas, el servilismo. Pero algo sucedió después con este costal de harina Molino Rahue y Molino Chot. Y dicho sea de paso, no, fue difícil conseguirme esos costales de harina y que sean de género, ¿ya? Porque la mayoría son ahora de material de nylon, pero una amiga, la Norma, me los consiguió, que a su vez se los consiguió a su mamá y su mamá se lo consiguió a sus amistades, porque era para un taller y esto tenía que ser devuelto. Pero luego de haber hecho aparecer a este sujeto histórico, ¿cierto? Cambió el sentido de la bolsa. Y sucedió una situación de catarsis ahí, que los amigos del taller, ayudados por el monitor del taller, que era yo, rompieron las bolsas de harina, que a su vez a esa bolsa de harina se le sumó una epidermis, que era una bolsa colonial. Y entre las cosas que decían, y agarraban un bisturí, y habían personas que sujetaban la bolsa, y uno decían, yo rasgo esta bolsa porque privatizaron mis emociones, privatizaron mis recuerdos. Me amputaron una posibilidad de poder ver esto con un grado de amplitud mayor. Y ahí se fue una bolsa rajada. Después otra persona habló de que era una manera de que, claro, le compraban la bolsa, la compraban las familias pobres, campesinas, pero una manera también de naturalizar la pobreza. Ahí tienen la bolsa de trigo, ahí tienen la bolsa de harina, y como eres pobre, te damos además la posibilidad de que te hagan los calzones, además la posibilidad de que te hagan la sábana para que duermas y para que envuelvan a tu abuelo cuando se muera. Además te damos la posibilidad de que el mantel donde vas a comer todos los días esté bordado y nunca te olvides del molino Rahue, del molino Chot, y nunca te olvides que todo este territorio que antes era nuestro, antes era suyo, era nuestro. Entonces, la bolsa en definitiva fue provocando muchas emociones y, y la mayoría de las bolsas terminaron completamente rasgadas. Y lo que yo sí, lo que yo vi, lo que yo sentí ahí, efectivamente, era cómo se habitaba una memoria, pero cómo la persona emocionalmente iban entrando en, una, en un pliegue donde iban rompiendo una manera de cómo le instalaron la forma de ver las cosas. Y era porque le naturalizaban la pobreza, y era porque le privatizaron los recuerdos, y era porque le manipularon las emociones, y era que le amputaron una manera de ver de manera más crítica lo que estaba sucediendo. Y básicamente lo que fue
lo que fue pasando en síntesis ahí, al romper todas las bolsas, porque las rompieron todas, y después yo no hallaba con qué responderle a mi amiga que me había prestado las bolsas, porque yo tenía que retornarlas, y a su vez ella a mamá y a su vez su madre a la gente que le había prestado las bolsas, y yo me fui con puros jirones para la casa. Y, y claro, lo que yo me di cuenta es que las personas entraron también en un arrumen, en un darse cuenta también de que había una manera hegemónica de romantizar ese hecho colonial. Luego que se rompieron todas las bolsas, yo llego a casa con todos los jirones, pero había que hacer algo. Entonces le volví, el taller ya iba avanzando más de 1 o 2 meses, estábamos al final, hicimos un mapa. Igual como lo podían haber hecho las abuelas, con todos los jirones hicimos una sábana grande que se transformó en un telón, pero a su vez esta bolsa colonial, que que tenía una epidermis, que era una bolsa de harina, pero se le agregó otra epidermis que era un telón colonial, y a su vez se sumió una tercera piel que nos sirvió para volver nuevamente a dibujar el mapa del territorio mapuche. Entonces esta bolsa, siendo una bolsa colonial, siendo una bolsa de harina, se transformó ahora con una tercera piel en un lugar donde ahora dibujar todo el territorio mapuche. Y lo dibujamos, y dibujamos todo parte del Gualmapu, la parte del Gulumapu, que es la parte que actualmente viven los chilenos, la parte del Puelmapu, que actualmente viven los argentinos, y esta zona tan maravillosa que es la zona de la cordillera, que nunca fue un espacio de, de separación, sino más bien un espacio de encuentro, un lugar de memoria, y se dibujó la cordillera como un territorio más que nos ayuda a ensamblar un territorio bisagra que nos ayuda a ensamblar con los otros territorios. Entonces lo que pasó ahí, luego de ya ahora estar con ahora ya haber cartografiado, y apareció una manera de simbolizar el territorio. Es lo que yo les comentaba desde el principio, desde el mapuche Raquisuán, que el pensamiento mapuche, eh, el proceso de simbolización es importante, es clave y es significativo en estos momentos a la hora de generar una reproducción ideológica de la cultura. Se destacaron algunas cosas, algunos lugares de memoria. Y estos lugares de memoria eran Porrahue, acá donde se produjo la matanza, era Nueva Imperial, era Balcheta, que cuando yo les señalaba de estos campos de concentración y campos de exterminio en la Patagonia de Argentina, donde muchos de nuestros abuelos fueron ejecutados en campos de concentración. Los Ranquelche, en fin, el país de la manzana, se volvió a tatuar una geopoética del territorio. A eso se armó una geopoética del territorio, se volvió a simbolizar, y nos volvimos a encontrar ahora en esta bolsa colonial que resultó ser una epidermis donde tatuamos la piel del Gualmapu, y nos permitió volver a encontrarnos nuevamente en los mismos territorios. Pero sin olvidar que sobre este mapa, sobre este territorio,
se instaló el monocultivo del trigo y la expansión del latifundio a través de los dispositivos de matanza y violencia policial, que a su vez a esta violencia militar, ¿cierto? Eh, eh, Se acompañó una violencia epistémica en la misión escuela, cuando la Iglesia Católica instala la misión escuela en el territorio mapuche, que trajo como consecuencia el vaciamiento del sujeto, el vaciamiento del territorio, la colonización de imaginario, en fin. Y todas las leyes redactadas por el Estado chileno para justificar los despojos. Eh, Todo bien. Yo dije, maravilloso el trabajo, maravilloso, porque este mapa en realidad me va a servir para poder trabajar este proceso de simbolización, pero me dijeron, todavía no hemos terminado. Y resulta que con ese mismo bisturí ahora comenzaron a rasgar el mapa. Y cuando tú sientes que con un bisturí están rasgando un mapa, tú te das cuenta que con la manera como lo están haciendo, con la emoción, la presión que están imprimiendo en ese bisturí, es porque ese bisturí está traspasando varias capas, varias epidermis, que es este mapa donde se simbolizó se volvió a simbolizar una geopolítica mapuche, pero donde también se volvió a identificar los lugares donde hubieron violencias coloniales. Entonces, era un bisturí que atravesaba la capa de la cartografía colonial, la segunda capa de la geopolítica del territorio, la tercera capa de piel, ¿cierto? De esta bolsa colonial, y después había una capa última, que era esta capa de esta saco de harina en donde se le privatizaron los recuerdos. Entonces se sentía que eran como cuatro pieles que atravesaba el bisturí de acero. Entonces, en las memorias heridas aparecen lo que yo podríamos llamar ahora un trauma colonial. Es decir, este trauma transgeneracional que se va deslizando de generación en generación. Porque muchas de las personas que estaban ahí eran descendientes de algunas familias que fueron ejecutadas, que fueron desaparecidas en la primera mitad del siglo XX. Entonces, hay un trauma colonial ahí que está presente y que el que hace mover la mano que toma el bisturí y que raja toda esta epidermis. Entonces, en las memorias heridas aparecen las dificultades de constituir los sentidos del pasado y desplegar narrativa, pues la experiencia de represión actúan como mecanismos que provocan interrupciones y generan huecos traumáticos en la memoria. Y generan nudos en los canales de expresión, y generan también repeticiones dramáticas, ¿cierto? Sin fin. Porque los acontecimientos traumáticos siempre van a aportar grietas y que van a que van a incidir en la capacidad de narrar los hechos, de convocarlo en el presente. Entonces, nuevamente, el mapa comenzó a ser rasgado y hay un trauma colonial ahí que fue como el detonante para ir generando todo eso. Y es curioso porque en este mapa se pusieron hitos. Forrahue, Matanza 1912, donde fueron ejecutadas más de 30 personas, según la memoria oral, y que fue una matanza, donde el culpable se llama Atanasio Burgo, pero estuvo en la complicidad del intendente Fulloger y él con el presidente de la época. Entonces, el mapa tiene marcada la matanza de Forrahue, y ahí hay una foto de la
mujeres que andan buscando sus deudos en la morgue, que nunca se lo encontraron, y que son los primeros desaparecidos. Acá también se marcó la marcación de Painemal que ocurre, y ahí está la rasgadura, que ocurre en territorio Nache. ¿Y eso qué fue lo que ocurrió? En 1913, aquí está Painemal, que era un dirigente de Mapuche, que siempre acompañaba a toda su familia, a toda la familia, cada vez que había un desalojo, ahí estaba Painemal. Cada vez que había que defender a la familia, ahí estaba Painemal, pero el latifundista no le gustó, mandó a los carabineros y mandó a sus peones, llevaron a Painemal a la Plaza Nueva Imperial, lo amarraron y llega el latifundista y con el mismo fierro que marcan los animales, marcaron a Painemal en el muslo. Y el mapa ahora sirvió para localizar el lugar donde estuvo, donde se produjo esa violencia colonial. Acá marcaron el lugar de una matanza que hubo en Frutillar. Se marcó el lugar. También se marcó Balcheta. Eh, y aquí de Balcheta, dice Evan, estaban cercados por alambres de gran altura. En ese patio los indios deambulaban, algunos aterrados, el alambre con sus manos huesudas y resecas por el viento. Eso es Balcheta. En fin. Entonces, ahí llegamos a pensar nuestros cuerpos como nuestro primer territorio. Y esto lo reconocemos como la extensión de nuestras esferas vitales. Entonces, cuando se violentan los lugares que habitamos, se ulceran también nuestras emociones y se enferman también nuestros cuerpos. Entonces, muchas de nuestras enfermedades se sanan también en los territorios. Por supuesto que sí. Cuando se siembra una placenta en un lugar, de un bebé recién nacido, ese lugar adquiere un sentido vital. En fin, todo se marcó, pero luego que se rasgó, donde estuvo el desgarro, lo que hicimos con hilo rojo, volvimos a costurar y suturar la herida colonial. Pero esta vez dijimos que en realidad nosotros no íbamos a resucitar a nuestros hermanos asesinados porque no somos cristianos para producir esos milagros. Pero sí, desde el recuerdo como una acción política que se ejerce desde el presente, los convocamos a nuestro presente y ellos nos ayudan a suturar estas heridas coloniales. Entonces lo que hicimos era toda esa rasgadura, esa herida donde hubieron violencia, lo comenzamos a suturar con hilo rojo y fuimos sintiendo que cada vez que íbamos costurando este mapa roto, este mapa rasgado, el antepasado, el pariente que fue asesinado, como que, como que se paraba delante de uno y con su mano invisible también nos suturaba a nosotros una herida. Entonces, el taller terminó este ejercicio de memoria suturando los lugares donde hubieron violencias coloniales para suturar esa herida colonial. De hecho, de saber que nuestros abuelos, la mayoría de ellos están desaparecidos y muchos de ellos aparecen también en nuestros libros, que es el lugar que creo donde también han descansado. Entonces, ¿por qué suturar la herida colonial? Por el olvido profundo que siempre va a responder a la borradura de hechos y procesos del pasado producidos de manera consciente. Los olvidos profundos son intencionados. Chile tiene una cultura del olvido, tiene instituciones del olvido, porque saben que si hay algunos aspectos que nos hacen sentido, esos aspectos se borran.
Pero nosotros sabemos que los borramientos nunca son tan exitosos, ya que los pasados que aparecen muy olvidados siempre van a reaparecer y siempre van a cobrar vigencia, siempre. Porque la memoria es una portadora de huellas y, y estas huellas se encuentran en las distintas profundidades de las epidermis. Él se llama Gallito Catrilev, fue un dirigente mapuche que dio su vida por la defensa de los territorios mapuche y huilliche de la cordillera. Tuvo que enfrentarse a balazos con un latifundista. El latifundista perdió la vida. Y él en ese enfrentamiento no le alcanzó a pasar nada. Sí estuvo preso. Pero después esa misma bolsa colonial sirvió para hacer aparecer al Gallito Catrilev. Bueno, en definitiva, a una geopolítica republicana oponemos una geopolítica mapuche, con ella diseñamos una cartografía poética, ética y política. La memoria piel del Gualmapu se constituye en un espacio que habitamos y que permanentemente nos envuelve, desde el recuerdo como un acto político, suturamos los desgarros que tienen las memorias territoriales. Entonces, estamos conscientes que los asesinados de la guerra de la pacificación y la campaña del desierto, como decía, no los vamos a resucitar. Pero lo podemos traer al presente para que nos ayuden a suturar nuestras heridas coloniales. Toda travesía que realizamos desde un origen a un punto de llegada traza una gramática que se escribe en la piel del Gualmapu. Cada vez que nos abraza el territorio, nos cubre la piel de la memoria. El piuquelahuen es un remedio que sana la herida, pero que no la cierra. Debemos dejar pasar un tiempo, luego volverla a mirar y aprender a respirar de nuevo. Cada violencia colonial deja una cicatriz, escritura en la piel del territorio, que debe ser liberada desde sus pliegues para luego ser leída y reinterpretada. Recorrer una cartografía herida es volver a relacionarse y a entender el mundo, una manera de ir sanando el trauma colonial. Mañum, esa sería la presentación, este trabajo que fue hecho de manera colectiva con vecinos de Chauracahuín, con personas de comunidades mapuche, que nos estuvo durante 3 meses viendo cómo sanamos esas heridas coloniales. Muchas gracias, Bernardo, por esta, bueno, muy fuerte, impresionante presentación, explicación de posibles maneras de cómo tratar de suturar o sanar la cartografía colonial, cómo resignificar, digamos, estas heridas y hacerlas brotar para que nazca algo nuevo, ¿no? Eh, bueno, yo propongo que Jorge quizás coordine ahora la discusión y vamos a abrir el debate o, digamos, dejar el lugar para comentarios, preguntas, saludos, felicitaciones, por supuesto. Así que yo me callo ahora, le paso la palabra a Jorge y invitamos a todos a los comentarios. Gracias, muchas gracias, Bernardo. Gracias, Bernardo. Mañana yo. No deja de emocionar, interpelar el trabajo, sobre todo porque además de tener una profunda reflexión en torno a la violencia y el trauma de la violencia colonial que ha vivido el pueblo mapuche a ambos lados de la cordillera, también es un trabajo colectivo, un trabajo de taller,
lo que habla también de una forma de construir el pensar, el sentipensar con la gente, con el territorio, en estos procesos de simbolización y de restauración de memorias en virtud de suturar, de rehacer subjetividad mapuche con una conciencia política, pero también sensible. Yo quiero invitar a la gente a conversar con Bernardo. A grandes rasgos, la conversación, el Nutrán de Bernardo, primero nos ubicó en unas claves que tienen que ver con el Raquisuam, con una forma de hacer pensar, sentir, construir pensamiento. O sea, ahí ya hay una divergencia, una deserción epistémica, pero también espiritual, de los paradigmas occidentales canónicos. Estaba pensando en esa introducción que hizo Bernardo respecto de pensar en clave de Raquisuam. Luego nos habló de la utopía del Chauracahuín, y cómo interviene allí cómo comienza una disputa por el saber, por el lenguaje, por la palabra, a partir del ingreso eh, del sujeto mapuche disputando conocimiento, disputando saberes, disputando eso, el conocimiento hegemónico. Y después, bueno, todo este tema de la cartografía colonial con todo el taller a partir de las bolsas de harina que yo no sé, por ahí hay gente muy joven, pero los que somos personas mayores de 50 años o por ahí tenemos la memoria vívida, quizá con otras marcas de bolsas. Aquí eran, del lado argentino eran Molinos del Río de la Plata, pero también son las sábanas de la infancia, los manteles, las servilletas, los paños de loza de nuestra infancia y también los calzones. Eh, y todo ese proceso que nos mostró de esa forma tan profunda, tan visceral y tan poética en la reconstrucción de la memoria y en esa metáfora de la epidermis y del palincepto del cuerpo territorio, o sea, en esas sábanas, en ese paño de las bolsas, todo el proceso de simbolización que nos entregó Bernardo en esto de suturar, sanar las heridas. Eh, no estoy haciendo ningún trabajo de interpretación ni es mi pretensión, simplemente quería refrescar un poco por dónde fue este, este recorrido que nos propone Bernardo y abrir las preguntas, las consultas, los comentarios hacia Bernardo. Así que queda abierta ahí la conversación en el tramo. Jorge, Bernardo, Sí, qui- Sergio. quizás el silencio se deba a que impacta mucho, digamos, la información que ha puesto aquí nuestro amigo Bernardo, pero no hay que olvidar que esta ha sido la norma, absolutamente la norma en lo que hoy se llama el tercer mundo, de cómo se hicieron históricamente los procesos de expansión de la modernidad, entre comillas, occidental, con todo su aditamento de economía, ocupación de lugares, de territorios. He tenido yo la oportunidad de leer, por ejemplo, un libro sobre la colonización del Congo, que es una cosa, pero verdaderamente demencial, de cómo se hizo. ¿Mm? Eso pasó. Entonces, claro, hay uno se olvida a veces que la riqueza que construyó Inglaterra, la revolución industrial, se hizo financiada
por la trata de esclavos. Uno olvida eso. ¿Mm? Entonces también, claro, estamos ahora en un momento en que ya las cosas ocurrieron. La historia no se puede dar marcha atrás en la historia, pero es evidente que si bien los hechos no se pueden eh, deshacer, evidentemente la forma de relacionarse con el pasado, la manera de incorporarlo al presente y la necesidad de construir una visión, un horizonte en el que no quedemos ni blancos, ni mestizos, ni indígenas, ni negros, ni, digamos, de cualquier que sea el color de la piel o cualquier sea el origen que cada quien haya tenido, atrapado finalmente en una herida que duele y duele y duele y que puede generar una supuración interminable. En ese punto yo valoro enormemente, digamos, el trabajo que de un tiempo a esta parte en la escena chilena, pero también en la escena latinoamericana. Desconozco el caso de África, pero yo supongo que también está ocurriendo. Lo poco que sé de África sé que está ocurriendo también. El esfuerzo que se hace desde la poesía, desde el arte, desde la mirada que en Occidente se llama estética, pero que en otros mundos es constitutivo, digamos, de la cotidianeidad con la cual se elabora la aproximación simbólica a las cosas y que son, digo, significativo. Valoro eso porque desde este lado se está haciendo un trabajo de sutura, como dice Bernardo, eh, por distintos caminos. Lo que expuso Bernardo es una ruta, es una ruta. Él mismo lo dice, es una manera. ¿Mm? Eh, yo creo, desde mi condición de latinoamericano, chileno, isleño, que durmió en sábanas de Molino Rahue, de Molino Schott en su infancia, también por supuesto era que no. ¿Mm? Eh, yo creo que también el continente europeo tiene que hacer un ejercicio que yo creo que está pendiente. ¿Mm? El continente europeo, con todas sus diferencias, han tenido sus propios problemas, los siguen teniendo, pero hay ahí una deuda con el mundo entero que yo siento que Europa no lo ha pagado. Ahora, no todo obviamente no depende todo de Europa porque también las élites blancas de las repúblicas hicieron lo suyo, pero también porque el trigo lo compraba Alemania. Había un poder comprador estable. ¿Mm? El ganado que se robaba y que los cueros o las pieles que se curtían se iban para Alemania. ¿Mm? Las ballenas que se cazaban y que casi se exterminaron. El aceite de las ballenas se usaba en Londres para iluminar la ciudad. Bueno, esas cosas hay que saberlas también. Me lleva a pensar todas estas cosas que ha dicho Bernardo. Evidentemente, se podría, interminable, esto es interminable, pero creo que hay que explorar todas las posibilidades que estén a nuestro alcance para ir eh, construyendo un espacio donde todos los humanos tengan cabida y sin que tengamos que matarnos unos con otros. Muchas gracias, querido amigo. Sí, se trata de explorar nuestras propias realidades socioespaciales. Esa es la invitación
se hacen cuando uno dice pensar en clave raquizón, en clave de pensamiento mapuche, un pensamiento situado, una realidad socioespacial, pero también de explorar nuestras propias zonas que son abismales, porque el otro también se encuentra al interior de uno, también está en nuestro campo visual, pero ya deforme por por la modernidad en su extensión colonial. Aló, no sé si me escuchan. ¿Sí? Yo no tengo mucha experiencia con esto de hablar por el Zoom. ¿Me están escuchando? Sí, Sí. Ah, sí, ya. Vanessa. Me gustaría señalar dos cosas que apunté en el chat de este Nutram, como ha sido llamado. En primer lugar, me gustaría decir a viva voz, darle las gracias a Bernardo por verbalizar los otros centros, como el Puma y los otros seres que él manifestó al principio de este conversatorio. Agradecerle esta reflexión política porque es fundamental para resistir el etnocentrismo occidental, del cual aquí he escuchado también, o sea, que se puede expresar como el chilenismo o el latinoamericanismo, que no dejan de ser occidentales, ¿no? Y el segundo punto que señalé en el comentario es que primera vez que escucho dentro de los discursos políticos mapuche esta crítica al monocultivo del trigo, que me parece espectacular, porque yo solamente lo había escuchado de parte de mi persona y de mi hermana. Yo tengo origen mapuche también, soy de Nogualwe, de la zona Nueva Imperial, pero nacida en Santiago. Entonces, y también pedía disculpa por esta ignorancia, porque primera vez que escucho en una voz mapuche criticar el cultivo del trigo, algo que se asocia tanto a la cultura mapuche, ¿no? Y que se han apropiado, o sea, porque yo también soy parte de, alcancé a experimentar esa vivencia con el trigo, ¿no? Como algo mapuche, como que si fuera algo esencial, y resulta que el trigo es parte de la colonización. Esas serían mis breves palabras. Muchas gracias. Mañún Lamien. Un abrazo de acá, Vanessa. de la FUT de Huellimapu, de Chauraca. Ir dejando también algunas notas que los procesos de simbolización forman parte de la sociedad mapuche como una cultura dinámica. No dejar la idea de un sujeto victimizado, porque las nuevas generaciones han ido simbolizando y reinterpretando estos hechos que para mí, que para todos son traumáticos, pero que para mí me generan una herida difícil de sanar. Los jóvenes le dan como otro giro a estas maneras de metabolizar estos hechos. Y eso es muy interesante lo que está sucediendo en la actualidad, porque claro, a la, a la fragmentación de los territorios viene la fragmentación de las memorias. Pero en la actualidad yo puedo presenciar maneras distintas de metabolizar. Las heridas, claro, quedan ahí y luego tú las puedes gastar para luego surcirlas. Y, y eso es una práctica que siempre ha estado en las sociedades latinoamericanas. Y hablo, por ejemplo, de la manera como se, se remendaban estos cántaros rotos en Tiahuanaco, en la cultura maya, la cultura incaica, incluso se dejaban como una suerte de un catálogo de cómo poder remendar los cántaros que la gente enterraba en un momento, decían, van a pasar muchos siglos y ellos van a necesitar este catálogo para remendar. Y en Tiahuanaco hay unas cajitas forradas en pluma que encontraron y que tienen, es como una cajita como de las costureras, para volver a remendar los tejidos que en algún momento yo sabía que se iban a encontrar rotos. Y hay unos queros
unos vasos hechos de piedra, que también son incaicos, y después que el vaso queda muy bien hecho, intencionalmente se le hace un hoyo. Es un vaso que no se va a ocupar, pero quienes hicieron el hoyo están diciendo, mira, la memoria también porta una fragilidad. Bueno, primero que nada agradecerte la presentación porque realmente fue muy, muy motivadora. Me fascinó tu sensibilidad con la cuestión y esto de que apelaras a la metáfora de la sutura, me parece de una finura, porque la sutura implica coser con mucho cuidado, ¿no? Con mucho cuidado, y es lo que permite, después de haber limpiado la herida, ¿no? Después de haber limpiado la herida, continuar con la vida. Y creo que este ejercicio que vos propusiste en el taller es lo que puede permitir continuar la vida de una mejor manera. Recién lo que decía Sergio es, bueno, la historia no vuelve para atrás, no podemos con todo eso que pesa tanto y de manera tan fea. Pero este ejercicio que vos propones de una manera pedagógica impecable permite eso, luego de descubrir la herida, tratar de sanarla finamente. Así que yo te agradezco el uso, evidentemente un gran poeta, el uso de la palabra sutura. Me parece maravilloso. Así que muchísimas gracias. Me voy con muchas ideas para pensar. Ya, muchas gracias, Claudia, muy agradecido. Sí, yo quisiera retomar esto de las múltiples formas de rehacer y rehacerse como comunidad o las propias subjetividades, ¿no? Otros paños donde suturamos, otras epidermes donde suturamos. Yo no quiero olvidarme de la dimensión poética del pensamiento de Bernardo, en su Nutram en clave filosófica, histórica, pero también en su voz poética, como Bernardo trabaja desde allí y es parte de todo un colectivo, un universo simbólico que está rehaciendo, ¿no?, esas texturas. Yo no quisiera fijar una fecha, pero pongamos alrededor de los 80 para acá, con los procesos de recuperación de las democracias en Argentina y Chile, la reemergencia de esta utopía mapuche, como dice Bernardo, en la poesía mapuche contemporánea también como un territorio que no solamente está allí, sino que va siendo parte de un tejido simbólico con el que hoy nacen, por ejemplo, nuestros hijos, que nacen los hijos del pueblo mapuche. Allí hay toda una dimensión simbólica que se va resignificando, que va procesando hacia atrás, pero también hacia adelante, es decir, un lugar donde se está deliberando estas imágenes de futuro, como dice Sergio Mansilla, las imágenes del pasado, pero también unas imágenes de futuro de la persona mapuche y de la sociedad mapuche. En ese sentido, si vos quisieras hacer algún alcance de esto, de la poesía también como un territorio donde se delibera esto, pasado, presente, futuro, o en otras coordenadas temporales, ¿no? Sí. Carlos Fuente habla de los espejos enterrados que van apareciendo en ciertas partes del altiplano y que seguro fueron sembrados por los nahuas, claro, por los nahuas. Y son espejos de obsidiana como estos que están acá, como este que les muestro. Entonces, este espejo de obsidiana que también da cuenta del señor del inframundo que se llama Tezcatlipoca.
habla de estos espejos que tú encuentras y que tú te miras, te reflejas, pero a su vez el espejo te comunica con otras realidades socioespaciales. Y yo creo que en toda América Latina, en toda Yala, hay espejos enterrados que hay que ir descubriendo, porque en ellos primero te puede haber una acción epistémica de reflejo, de ver tu rostro, pero son espejos que tienen una hondura tal que desde dentro hay otros que te están mirando. Y, y sin duda, yo creo que el lenguaje que tienen, los distintos lenguajes, en realidad, de los sujetos latinoamericanos, han ido explorando esos, es- esas realidades otras, fuera de de las que están rigurosamente vinculadas con lo conceptual, con lo categorial, para ir conociendo eh, y rearmando los procesos de identidad. Porque en definitiva, lo que acontece es que en la recomposición de los territorios también se juega su sentido la recomposición de la memoria, el rescate de la memoria, pero también la reconfiguración de los sujetos. Todos tenemos, en todos los territorios hay espejos enterrados que hay que volver a buscarlos. Y los distintos lenguajes que existen, desde lo poético, lo epistémico, en fin, lo histórico, nos permiten ir limpiando ese vidrio empañado que no nos permite ver encontrarnos con la otra persona. Gracias, Bernardo. ¿Me permite, Sí. Eugenio? Eugenio Alcamán. Hola, Eugenio. Bernardo. Mari. ¿Cómo está, Peñi? Hola, hola. Mari, hermanable, Peñi. Mira, quisiera decir dos cosas solamente. Dos cosas, bien puntualmente. Mira, el estudio del tema Huilliche empezó en la década volvió a aparecer, a resurgir en la década de los años 90, a principios de los años 90, en el marco de la elaboración de la ley indígena actualmente vigente, donde surgen los trabajos de Rolf Fester, Jorge Vergara, Martín Correa y Raúl Molina, que tienen que ver con el estudio de casos, en el caso específicamente de Raúl y de Martín, estudio de casos de la propiedad. Y el de Rolf y el de Jorge Vergara son estudios más sectoriales, más amplios del conjunto de sectores geográficos en la región de los ríos. Entonces, a partir de esos estudios, empieza a aparecer este tema de la violencia, del despojo, de la invasión de las tierras mapuche huilliche y de la pérdida del despojo. Eh, pero en un principio los estudios estuvieron referidos al tema de la propiedad. Antes, por supuesto, este tema no estaba presente, sino que habían estudios que tenían que ver con la apología a la colonización alemana y, y también de historia regional. Recuerdo la historia de Osorno de Víctor Sánchez Aguilera, la historia de Valdivia del padre Gabriel Guarda, pero fueron los estudios sobre la propiedad de la tierra los que dieron origen a este tema de la violencia, que lo llamamos hoy día el tema de la violencia colonial, la subordinación o el dominio colonial. Y, y hay muchas comunidades, muchos dirigentes que hoy día siguen con ese tema de la propiedad, en el sentido como en función de la restitución de tierras.
Después, posteriormente, en los años siguientes, hasta la actualidad, hay otros autores que han tomado otros rumbos. Pero en resumidas cuentas, el tema de la violencia y del dominio colonial surgió a partir del tema de la tierra. Sí lo entiendo yo. ¿Ya? Igual que en Argentina, el tema del genocidio tiene que ver con el tema de la tierra indígena. Ahora, mira, siendo así, entendiéndolo yo así, me parece que hay un aspecto de lo que pasó en aquella época que es poco mencionado, pero que, al cual yo le veo una profunda y constante presencia. O sea, no podemos reducir el tema del colonialismo al tema de la tierra. Es cierto que se ha evolucionado, pero yo observo, como indígena que soy, observo de que de aquella época en que ocurrieron la invasión y el despojo de las tierras mapuche huilliches, quedaron asentadas en el pensamiento de los no indígenas determinadas ideas que hasta el día de hoy se manifiestan y se expresan. Quizás de manera un poco más morigerada, porque así como hoy día hay en la sociedad un cierto temor y autocensura a emitir opiniones machistas, también hay cierto temor, quizás menor, a emitir opiniones racistas, abiertamente racistas, como en los años 1800 y principios de los años 1900. Abiertamente se emitían a través de la prensa opiniones racistas. Eso se ha morigerado, pero hay determinadas ideas que, en mi opinión, persisten en la sociedad regional. Mira, digo esto por varias experiencias que me ha tocado vivir, y solamente voy a mencionar el tema de que estuve leyendo estos días las actas de la Comisión de Paz y Entendimiento que creó el presidente Boric y que termina y entrega sus resultados en noviembre de este año, donde deben surgir propuestas sobre el tema de lo que se ha denominado en llamar el conflicto mapuche, comillas. Y veo ahí en las opiniones de algunos miembros de la comisión, de nuevo opiniones que se emitían en el periodo de la pérdida, la invasión, el despojo de las tierras. Veo, se repiten la idea. Mira, ¿cuáles? Para ser bien específico. Mira, ¿cuáles? Incluso se lo he escuchado a algunos amigos comunes que tenemos, Bernardo, no indígenas. Uno, que el desarrollo de una región es más importante que la violación de los derechos de los pueblos indígenas. Me encuentro terrible esa idea, terrible. O sea, como se dice en el dicho popular en Chile, para hacer tortilla hay que romper huevos. ¿Ah? Entonces, lo encuentro atroz. O sea, el desarrollo, el surgimiento económico de una región no importa si hay muertos o se violan el patrimonio de los indígenas, porque importa más el desarrollo, la economía, una economía que sabemos por los años que paralelamente ocurrió este proceso, provocó desigualdades y condujo o redujo la pobreza a los pueblos indígenas. La segunda idea que yo veo, en aquella época esa idea existía, en los años 1800, principios de los 1900, existía esa idea. Y la segunda idea es de la inferioridad racial mental del indígena, psicológica, de capitis diminutio, en latín. O sea, los indígenas somos mentalmente inferiores a los no indígenas. Y eso he visto que hay actitudes paternalistas, ¿ya? He visto, por ejemplo, que hay instituciones que instalan estructuras
de representación de los indígenas sin la participación de ellos. Se sigue pensando en eso, en que nosotros somos inferiores mentalmente. ¿Ya? Quizás ahora, como decía al principio, esto no se dice abiertamente, bueno, estoy diciendo, pero, y con esto termino, quiero decir que el tema del colonialismo no solamente es un tema de tierras, sino de las ideas que se instalaron en aquella época, que fueron justificatorias de ese proceso y que son ideas que hasta el día de hoy permanecen y se instalaron en el pensamiento cuenca, no indígena. Muchas gracias, Bernardo. Pelé, Mañón Peñi. Gracias, Eugenio. Sí, evidentemente la charla da para largo, pero bueno, yo quiero decir también que hay una conmoción, ¿no? Después de la presentación de Bernardo, porque justamente este tema de la tierra, este tema de los juicios y prejuicios que se extienden hacia toda la sociedad en general chilena y también argentina, hay una larguísima construcción del indígena, tanto en Argentina como en Chile y en Latinoamérica, que, que llevará años, ¿no? Seguirla desconstruyendo, problematizando, en definitiva los procesos de descolonización tan largos. Y nunca además tenemos la fe de que sean lineales, nunca son lineales esos procesos. Así que bueno, yo quiero agradecer la participación de todos, todas, la participación de Bernardo en este ciclo, donde desde las MAPU empezamos a repensar y repensarnos, no solo como mapuches, sino como sociedad también en general, y los diálogos necesarios para un mundo que tiene que ver con la copresencia. Yo quiero, si no hay más consultas, si no hay más preguntas, por ahí dejarle la palabra a Bernardo para un cierre y luego a Claudia para ir terminando, porque ya estamos pasados 10 minutos de las 15 aquí en Argentina, por lo menos. Bueno, agradecer desde todo mi Pioquetún su atención en este Nutram, en este Sugún, que en realidad fue de muy largo aliento porque la experiencia viene desde hace mucho rato y necesitaba también poder crear ese acto de lenguaje para poder compartirlo con ustedes. Y bueno, arriesgarnos a ser ontológicamente otros, arriesgarnos a ser ontológicamente otras. Y ahí estamos, en las coordenadas de los tiempos y los territorios para poder encontrarnos. Así que un tremendo abrazo a cada uno de ustedes. Un enorme, enorme abrazo a vos, Bernardo. Otra vez miles de gracias por todo lo que nos explicaste, todo lo que nos dejaste, la conmoción, como dice Jorge. Y sí, y vamos a volver a tu poesía, vamos a, digamos, ver reflejado también este pensamiento poético en tus propias obras en contra de este olvido, digo, obras poéticas desde el arte, desde la palabra poética, para, digamos, resignificar y reconstruir una nueva memoria, una memoria que al final pueda llegar a suturar o a reemplazar también todas las memorias de la violencia o las memorias olvidadas, ¿no? Para que vuelva a brillar el espejo. Eso. Bueno, Bernardo, muchísimas gracias y a todos, todas las presentes. Y bueno, nos volveremos a ver, espero, la semana que viene con otra charla poética de la poeta Daniela Catrileo.
Así que seguramente vamos a volver sobre algunos puntos, algunos aspectos de los que nos habló hoy Bernardo, y les invitamos a todos a que nos sigan la semana que viene también. Y vamos a volver a acordar de que por suerte estas charlas se graban y todos, todas, todes tienen acceso, por supuesto, a las grabaciones que dejaremos en el canal YouTube de Arcosur, y creo que Claudia había dejado el link en los chats, así que las personas que no están muy frecuentemente en este ciclo, ahí vieron el link, y les invitamos primero a que nos sigan en el ciclo de conferencia, y si no, que vayan al canal de YouTube para, bueno, volver a escuchar y disfrutar de estas fantásticas presentaciones, y sobre todo la de hoy de Bernardo. Bueno, así que adiós, chao, hasta muy pronto, y otra vez miles de gracias, Bernardo. Chao. Chao. Gracias, Bernardo.